Buenos días. Yo soy Luis Armando González y soy quien funge como coordinador del equipo de BBC. BBC, para los que no saben, que casi todo el mundo sabe, pero uno luego... BBC es una parte de FEPAL, una parte de un proyecto importante de FEPAL desde hace algunos años. Es una plataforma en donde almacenamos material de los autores psicoanalíticos, ¿no? En la actualidad, en nuestra capacidad de almacenaje tenemos 13,000 artículos completos y 10 libros. La manera de que los artículos han llegado a la BBC son los artículos de las revistas de las sociedades componentes de FEPAL y algunas otras del mundo sí que han pedido integrarse, que no corresponden a FEPAL, que son universidades y que les gustaría que su material estuviera en la plataforma. BBC es completamente gratuita, es el gran esfuerzo que se hace, FEPAL financia todo, es completamente gratuita y tenemos una buena cantidad de usuarios, no solo de Latinoamérica, sino de España y algunos hasta de China. Yo no sé cómo llegaron, pero llegaron. Entonces, este ejercicio de los diálogos con los autores nació a partir de que empezamos a notar que había varios autores que daban el acceso libre de su material en la plataforma, que significa que no había que comprar el libro, que el libro estaba allí. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer algo más para difundir esto. Y así fue como invitamos a Carlos, que tiene un libro dentro de la plataforma, y sobre él vamos a dialogar hoy, ¿no? Ustedes se acuerdan de ese libro, es el de Winnicott y Kohut. Tiene 3 reimpresiones, al menos cuando fue subido Winnicott y Kohut, la intersubjetividad y los trastornos complejos. Rolando, que es el coordinador de la zona sur, va a explicar un poco la dinámica de trabajo. Y yo le voy a pedir a Andrés Gaitán, presidente de FEPAL, pues que dé la bienvenida y el reconocimiento de nuestro ponente. Andrés, por favor. Claro, gracias, Luis Armando. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva reunión de la Biblioteca Virtual de Psicoanálisis. Hoy agradecemos la presencia y la generosidad de un eminente psicoanalista argentino de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, el doctor Carlos Nemirovsky, al cual estimamos mucho. Por reconociendo, digamos, su generosidad, como dijo ahorita Luis Armando, por dar acceso libre en la plataforma de Vivipsi a su libro Winnicott y Kohut, Perspectivas en Psicoanálisis, Psicoterapia y Psiquiatría. En realidad, para Vivipsi es muy importante. Gracias, reconocimiento también a Luis Armando, a Rolando Rebolledo, coordinador de la región sur, a todo el equipo de Vivipsi por el gran trabajo que están haciendo, acercando a todos nosotros, a todos nuestros analistas en formación, mucho material psicoanalítico muy importante de autores muy reconocidos, como el caso que nos ocupa ahorita. Y bueno, esperemos que todos disfrutemos enormemente esta presentación del libro por parte del autor. Bienvenido, Carlos, y gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Antes de pasar la palabra, gracias, Andrés. Antes de pasar la palabra a Rolando, les voy a explicar que tuvimos que hacer una pequeña mexicanada. Así decimos nosotros cuando algo no sale como debe de salir y tenemos que hacerlo de otra manera. La traducción no va a poder ser en esta página. Entonces, para que los que quieran escuchar el trabajo en portugués, en el chat está una liga donde ustedes pueden entrar con la traductora y ella va a estar haciendo la traducción. Pueden tener, si tienen la posibilidad de tener 2 máquinas, sería perfecto. En una donde están viendo a Carlos y en otra donde están escuchando la traducción. Lo único que les pedimos a los que entren con la traductora, con Luz Orozco, es que tengan apagados sus micrófonos, por favor, ¿sí? Bueno, Rolando, ¿nos haces el favor de presentar a nuestro invitado? Sí. Bueno, primero la modalidad de trabajo. Buenos días, doctor Carlos Nemirovsky. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno,
Doctor Nemirovsky es médico, especialista en psiquiatría, psicoanalista didacta, expresidente de Abdeva y ex secretario científico. Autor del libro Winnicott y Kohut, traducido al portugués, al ruso y al inglés, y que se encuentra gratuito en la plataforma Vivipsi. Autor de la entrada Intersubjectivity en Latinoamérica del Diccionario Enciclopédico de IPA. Miembro fundador de la Asociación de Psicoanálisis Relacional de Buenos Aires, IRPP Buenos Aires, miembro del board de los encuentros Winnicott latinoamericanos. Autor de trabajos que se encuentran en Aperturas y .org y Revista Relacional. Entre lo que se destaca, por ejemplo, el trabajo sobre empatía u abordaje de pacientes de difícil acceso. Eso. Le doy la palabra al doctor Nemirovsky. Bueno, muchas gracias por la invitación. Debo agradecer a FEPAL y a Vivipsi, a las autoridades, y también al bibliotecario de Abdeva, que es un muchacho que trabaja muy bien y mucho y me contactó con ustedes. Yo creo que la Vivipsi es absolutamente necesario. Yo lo uso muchísimo como bibliografía para dar en cursos. Está la bibliografía fundamental de lo que es el psicoanálisis en Latinoamérica, va más allá de Latinoamérica, pero me parece una obra muy importante. Creo que tiene un problema, que es que debiera conocerse más, o sea, hay que hacer más difusión de la Vivipsi, porque vale la pena. Yo puse el libro allí porque, bueno, ya es un libro que fue presentado hace unos años y dejé de venderlo, digamos. Le dije a la editorial que no lo quería vender más y me parecía un deber con los colegas que me precedieron y con los que vienen, un deber que ellos pudieran acceder a esta bibliografía como a otras. Me pareció que podía ser un modelo también para otros colegas que puedan donar, que puedan poner la obra a disposición para ser tomada, cuestionada, criticada, comentada, lo que fuere, ¿no? Este libro efectivamente fue traducido al inglés, lo hizo Karnak, hoy Routledge. No lo hizo a través de IPA, sino que lo hizo directamente, contactó conmigo para hacerlo, y eso hace que se pueda difundir en otros países, como en China, en Corea, etc. Estoy bastante conmocionado por todo el tema de la guerra, porque este libro se tradujo al ruso, pero fue presentado, bueno, lo presenté en Moscú y lo presenté en Kiev, y a Kiev fui varias veces, supervisando y trabajando, y ahora viendo la plaza Maidán, como le llaman acá, pero Maidán es plaza, en realidad es la Plaza de la Independencia, viendo las barricadas, y como la verdad que es una situación tremenda. Me he comunicado con algunos colegas, con la secretaria de la Embajada Argentina que hacía de traductora allí, y bueno, algunos se han ido de Kiev, otros. Es muy, muy dramático lo que pasa, y este libro está muy asociado a todo eso. Son gente lo he pasado muy bien en Kiev, son gente muy, muy acogedora. Y después fue traducido también a portugués, y en Portugal y en Brasil lo he presentado, y en España también. Y la presentación de un libro tiene el beneficio
de recoger opiniones. Y yo, mientras este libro iba transcurriendo, digamos, por distintos ámbitos, yo iba notando cosas que me cuestionaban o me comentaban y esto me permitió empezar a escribir otro libro, porque vale la pena, ¿no? Eh, yo no sé, Luis Armando, si vos continuás en la BBC, porque la verdad que te felicito y escuché que te ibas o que ya terminabas tu Sí, mandato. ¿Es así? en este año termino mi mandato. Tenemos 4 meses para hacer todo lo que quieran, que sea mucho. No, pero hiciste un montón, porque yo creo que la gestión fue muy importante en términos de aparecer y de cómo está ordenada la página. Es una página muy amigable para entrar, este, muy fácil. No todas las páginas son fáciles de acceder por tema, por autor. La portada es interesante. Este, Así que yo creo que tenemos que todos que difundir esto, porque realmente es muy valioso material. Es que Yo, fíjate que, perdón que sí, te dime, interrumpa, sí, sí. es un esfuerzo que ya viene. O sea, yo creo que a mí me tocó la suerte de consolidar el trabajo de mucha gente y del proyecto en sí. O sea, Silvia ya había trabajado bastante, Abdeva había apoyado mucho. Entonces, es de esas veces que tienes la fortuna, porque llegas en el momento en que la fortuna se da y pareciera que el trabajo es tuyo, pero el trabajo es de mucha gente, empezando por Adrián, ¿no? Que es Sí, nuestro bibliotecario. Adriana trabajó un montón y tanto en Abdeva y en Abdeva ha hecho una gran difusión y yo creo que también en las reuniones de bibliotecarios ha trabajado mucho. Así que sí, yo le estoy especialmente agradecido. Pero bueno, uno, está bien lo que vos decís, Luis Armando, uno siempre tiene el pasado que está en la base de uno, pero a veces uno puede, como decimos en Argentina, hacer la plancha. Para el traductor esto quiere decir no hacer nada, dejar transcurrir, o puede mejorar las cosas, y eso es lo que yo veo que ha pasado, ¿no? Em, la idea del libro, si me pidieron que hable un poco del libro, fue como toda cosa que uno escribe, no deja de ser reactiva, ¿no? Yo creo que las teorías son reactivas. Freud, Klein, Winnicott, Mitchell, es decir, las teorías son reactivas, van pasando las épocas y uno va intentando completar aquello que no fue escrito. Un poco como lo que decía Luis Armando de la presidencia de él, de la dirección de él de la BBC. Uno va intentando mejorar a partir de lo que hay y va intentando completar. Y una de las cosas que siempre me parecieron curiosas es viendo las bibliografías citadas en las revistas. Le digo que esto lo estoy diciendo espontáneamente porque no sabía muy bien qué podía interesarles, pero me parece que quizá les puede interesar algunas cosas anecdóticas que les pueda contar y dejaré después algún espacio para que podamos dialogar un poco. Eh, Decía que la bibliografía que uno ve en las revistas psicoanalíticas tradicionales, las revistas de las asociaciones, eh, se detenían en los años 60, pongámosle. Eran realmente veía que el promedio de las citas bibliográficas no llegaba al siglo XXI, ¿no? Y esto me parecía
siempre notable, me pareció importante escribir sobre algunos autores que fueron una especie de bisagra, en mi concepción, porque hay varias maneras de pensar el psicoanálisis, que fueron bisagra entre un psicoanálisis más clásico, clásico en el sentido que le da Sorín al clasicismo, ¿no? Clásico quiere decir que puede ser leído desde hoy de una manera distinta, eso es lo que dice Azorín de los clásicos. Entre el psicoanálisis clásico y un psicoanálisis más contemporáneo. Contemporáneo según hagan. Bueno, sí, siempre que cuando uno usa una palabra hay que explicitar de dónde, para no incurrir en esto que decía Ricardo Abenburg, que era la Babel invertida, ¿no? Que cuando los analistas hablamos de un término, quiere decir muchas cosas para distintos analistas, por la cantidad de teorías que hay. Pero bueno, de alguna manera yo decía, esto es reactivo. Entonces yo dije, yo siempre he escrito bastante sobre la obra de Winnicott, no reproduciéndola, sino tratando de hacer una elaboración personal y después cierta crítica a ciertas posturas de Winnicott, pero entendiendo la época en que fueron hechas y la biografía del autor, ¿no? Y de Kohut también me pareció haber muchas semejanzas entre estos dos autores, y la bisagra, digamos, estos dos autores conducen hacia la corriente relacional del psicoanálisis, ¿no? Que en realidad inaugura Ferenczi, pero Ferenczi como todo marginal del psicoanálisis de ese momento y con la mala fama que él hizo Jones y todo lo difícil que fue y como era un tipo muy arriesgado y muy valiente, experimentaba, hacía, volvía, era un analista muy comprometido con su clínica y además que contaba la verdad, cosa que era bastante rara, bastante excepcional. Bueno, desde Ferenczi, después tomado por Winnicott, que toma muchas cosas de él, a veces lo cita, a veces no. Winnicott cita 6 veces a Ferenczi y en realidad tendría que haberlo citado 20, pero eso nos pasa a todos, ¿no? Que por ahí decimos algo y que a lo mejor hemos leído algo y que nos quedó y que parece que es nuestro, entonces eso uno también tiene que disculparlo. Pero me pareció que valía la pena actualizar un poco cierta bibliografía, ¿no? Esa fue la cuestión. El libro empieza con un relato personal de mi historia, un relato, como yo no hablo de casos, por ejemplo, en psicoanálisis, ¿no? Casos da una idea de objetividad que no existe en psicoanálisis. Lo que nosotros hacemos con la clínica son relatos. Borges decía ciencia ficción, ¿no? Relatos. Nosotros contamos qué nos pasa. A veces contamos la verdad. El paciente dijo tal cosa, yo tal otra, etcétera, etcétera. Últimamente se cuenta más la verdad. Hace un tiempo no. La verdad quiere decir lo verosímil, ¿no? Estamos en la posmodernidad. La verdad tiene que ver con lo verosímil, con aquello que es creíble. Y que podemos contar. Yo puse en el primer capítulo, digamos, después de la introducción que hizo mi maestro Valentín Barenblit, hoy en Barcelona, puse, bueno, mi biografía de alguna manera, que es un sesgado relato de mí mismo como si fuera de un paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que cuando uno lee a un autor, tiene que saber de quién, de dónde sale ese tipo que dice estas cosas. Tiene que saber de qué medio cultural, social viene
y algo de su biografía, porque en toda teoría, como yo acá teorizo un poco a partir de Winnicott, de Kohut y del psicoanálisis relacional, toda teoría es epocal y tiene que ver con la base empírica que nosotros manejamos. Es decir, no es lo mismo que yo vea pacientes de la calle, llamémosle así, pacientes de la calle, neuróticos, psicóticos, etcétera, como Ferenczi, como veía Ferenczi, ¿no? Que candidatos a ser analistas, como en una época, en los años 50, 60, 70, muchos analistas didácticos solo veían candidatos. Y eso es un problema muy serio de miopía cultural, muy serio. Entonces, yo creo que cuando uno es analista didacta, yo soy analista didacta ahora y no tengo más que pocos candidatos en análisis, porque no quiero desconectarme de los pacientes que vienen de distintos ámbitos, porque me enriquece. Si no, es como seguir siempre en la misma, comiendo la misma comida, ¿no? Entonces, bueno, decía, toda teoría es epocal, es finita, por lo tanto es finita, tiene que ver con la época. Toda teoría tiene que ver con un autor. Winnicott es hijo de una mamá y dos hermanas mayores y un padre bastante distante, y esto uno lo puede ver en su teoría. Lo mismo que uno podría ver en Freud desde las cartas a Fliess, mal llamado autoanálisis, desde las cartas a Fliess, las cartas al pastor Pfister, que son muy interesantes, las cartas con Ferenczi, que también son interesantes, cierta correspondencia con Grodek, un amigo de Ferenczi, que también, hay pocas cartas, pero también son interesantes, para ver el medio en que estaba. La comunicación con Marta Bernays, con la mujer, cuando lo apura para casarse, a este judío hijo de inmigrantes que llega a Viena y que quiere ser profesor universitario, y que es el hijo preferido de una madre joven casada con un señor que le lleva 30 años. Cuando uno por un lado estudia lo que dice Freud, cuando uno trata de ver lo que hace Freud, que no necesariamente es lo que dice, vean la película Princess Marie, por ejemplo, que está en YouTube, muy mala copia, pero muy bueno en su contenido, en cómo Freud cuenta lo que hace, ¿no? Yo creo que es el mejor relato respecto a Freud. Cómo él trataba a la gente tiene poco que ver con esa cosa tan dura que nos han pintado después, del tipo de encuadres, del tipo de interpretación que hacía Freud. Freud era un tipo mucho más cercano del que nos han querido decir que era, ¿no? Entonces, uno en una teoría, que siempre es epocal, finita, etcétera, tiene que tener también la biografía del autor para leer. Si leo a Bion, tengo que saber la influencia de la guerra en Bion, ¿no? Si leo a Winnicott, tengo que saber que él llevó los chicos de Londres al interior en los bombardeos, que la sesión aquella que él cuenta del psicótico en Londres mientras bombardeaban. Si leo a Kohut, tengo que saber que fue un niño abusado. Conviene saber, porque uno va entendiendo por qué escriben lo que escriben, ¿no? Por eso escribí la biografía. Una teoría también, de alguna manera, siempre es local. Ese es otro tema. Es geográfica. El psicoanálisis latinoamericano, tuvimos una reunión hace poco con la SPP de París, donde de alguna manera surgía la comparación o digamos, el desarrollo del psicoanálisis en Latinoamérica o en Europa, especialmente en Francia. Y las diferencias que había, porque vivimos de una manera diferente y eso trasciende en los análisis que hacemos y en las perspectivas que tenemos. Por eso es muy importante tomar, bueno, ¿desde dónde? Desde Latinoamérica estamos hablando.
Por eso FEPAL también. El psicoanálisis que practica la gente de FEPAL, por ahí es bastante diferente al psicoanálisis que se practica en Estados Unidos o en Europa, o hoy en China, ¿no? En China hay una base de psicoanalistas chinos hoy que ya pueden empezar una asociación, seguramente. En Corea también hay varios. Ya no tienen tanta dependencia de Europa y de Estados Unidos. De manera que cada cultura hace su psicoanálisis. Lo que no debe perder el psicoanálisis es la ética. Porque cuando uno habla de, bueno, ¿qué es lo constante en el psicoanálisis? Bueno, obviamente que hay fenómenos inconscientes. Ahora, aquello que dijo Freud en alguna oportunidad de quien en el 17, bueno, lo dijo varias veces en distintas definiciones que él dio. He escrito un trabajo al respecto de las definiciones de Freud y psicoanálisis que van variando, porque Freud era un tipo plástico, neuroplástico diría hoy un neurocientista, ¿no? Él decía, bueno, quien no crea, como si fuera una religión, quien no admita, dice, quien no admita, después muchos lo transformaron en religión, pero quien no admita la teoría del inconsciente, de la represión, del complejo de Edipo, de la transferencia y de la sexualidad infantil, 5 cosas, después le agrega, le saca algunas, no puede ser analista. Este es un Freud político, no es un Freud científico. Es un Freud político, porque él tenía que limitar después lo que le pasó con Jung y con Adler y con otros, y después del círculo de los 7 anillos. Él tenía que limitar la cuestión. A ver, ¿quién era psicoanalista y quién no? Y hasta ahora escuchamos eso, esto no es psicoanálisis y todas esas cosas. Bueno, entonces, pero esto tiene que ver con la política, ¿no? Porque cuando uno lo ve actuar, o lo ve, o puede acceder, que no podemos, porque los historiadores, tampoco con lo que yo hablé con 2 historiadores, no pueden acceder a los 42 casos de la Biblioteca de Washington que hay de Freud, no traducidos aún. Pero cuando uno puede ver, por ejemplo, la biografía de Freud que escribe la muchacha, la mucama de Freud, que se ha editado en España, y uno puede ver el interior de la casa, o cuando uno puede acceder a las cartas que le decía, uno ve un Freud que no es el que le habla para la tribuna. Para los brasileños sería que no habla para la torcida. No fala para torcida, sino habla para, para el público, que es distinto, ¿no? El Freud que escribe. Entonces, y toda teoría es incompleta. Esta es otra característica de una teoría, es incompleta, toda teoría es incompleta, porque a veces uno dice, bueno, yo veo desde la perspectiva tal, es como decir que la perspectiva de punto de fuga, aquella que inaugura Brunelleschi en el Renacimiento, ¿no? La perspectiva de punto de fuga, la perspectiva que usan después, bueno, todos los renacentistas, es la verdadera, como dijo Alberti. Alberti es un crítico y pintor del Renacimiento que cuando aparece la perspectiva del punto de fuga y aparece más atrás, más pequeños y los que están más adelante más grandes, la figura, Alberti dice, por fin veo al mundo como Dios lo creó, pensando que esa era la manera de ver el mundo. Después vinieron los manieristas, después vino Picasso mucho más de tarde, y Picasso ve al mundo de otra forma. Así que las perspectivas son armados culturales de cómo vemos las cosas. Las teorías son perspectivas, son armados que nos hacemos, no son hechos, no son hechos, no, son descripciones que ordenan ciertas cosas que vemos, nada más, no lo tomemos como. Por eso dependen de la vida personal del autor y algo complicado de las teorías es que están ligadas al poder, que hay instituciones, lacanianas, kleinianas, lo cual es absurdo. Hace poco vi
un anuncio de una colega que decía, fulana de tal, psicoanalista lacaniana, que no importa, podría haber sido psicoanalista kleiniana, winnicottiana, pero ¿cómo psicoanalista lacaniana? Y si cambia, y si después piensa de otra manera, y si ve otras perspectivas, hay que tratar de no transformarse en el ano de nadie, es decir, lacaniano, kleiniano, sino tener distintos tipos de perspectivas para jugar, en el sentido que lo toma Winnicott, como algo serio, para jugar. Porque las teorías, otra cuestión, no sé por qué me metí con esto de las teorías, pero tiene que ver con el origen del libro, seguramente, nacen por los bordes. Las teorías nacen por aquellos analistas que son marginales. Siempre tienen algo de marginal. Las personas más creativas son marginales, ¿no? Las personas más creativas nunca nacen por el centro. Aquellos que dicen, sí señor, a la teoría central de una institución, nunca van a inventar nada nuevo. ¿Por qué? Porque si uno ve quiénes son los autores que han aportado y que han producido en el mundo psicoanalítico, y ve que son gente que ha sufrido, que ha que no ha estado en el centro. A lo mejor después sí, Winnicott fue 2 años presidente de la inglesa, ¿no? Y fue Winnicott, digamos, en una asociación que venía fuertemente kleiniana, pero fue producto de luchas fuertes, políticas. Es muy interesante leer, por ejemplo, El gesto espontáneo, que es un libro de Winnicott, eh, de cartas entre Winnicott y Klein, entre Winnicott y Herbert Rosenfeld, en fin, y otros. Cuando uno lee eso, dice, bueno, ahora entiendo por qué Winnicott fue presidente de la Británica y por qué se arma el Middle Group. Eh, Todos tienen cierta marginalidad. Fíjense lo que pasó en América Latina. Nosotros somos hijos, psicoanalíticamente hablando, de analistas exilados de la guerra. No, la fundación del psicoanálisis en Buenos Aires y también en Brasil, ¿no? Antes de Zimmerman en Brasil y demás, fueron analistas que se escaparon de la guerra. Muchos fueron a Argentina y muchos más fueron a Estados Unidos, otros fueron a otros lugares de Europa o fueron a Palestina, después fue Israel en ese momento. Es decir, fueron inmigrantes. Racker, por ejemplo, ¿no? En Argentina. Garma. Es decir, y los que no fueron inmigrantes fueron gente muy original. Mimi Langer, que fue a luchar a las brigadas de los republicanos en España, por ejemplo. Es decir, esos fueron los que crearon teorías. Y ocurre algo muy interesante, que es la deformación que nosotros hacemos para acomodar el psicoanálisis a algo científico, como si tuviéramos en el proyecto 1895 que Freud dejó en un cajón, ¿no? Algo, cuando Freud empieza el proyecto diciendo, voy a hacer del psicoanálisis una ciencia natural, como la física, por suerte lo dejó en el cajón, se dio cuenta y dijo, no, no puede ser esto, lo dejó. Ferenczi tuvo bastante que ver con eso. Entonces, Racker, por ejemplo, se me ocurre ahora una de las anécdotas. Cuando llega a Argentina, no sabía hablar español. Era un músico, conocía muy bien los ritmos y la cadencia, y yo creo que eso le sirvió para hablar español. Era músico y era analista, pero se escapó y llegó a Argentina. Y entonces
decían que era buen analista porque hablaba poco y que un buen analista no tiene que hablar mucho. ¿Saben por qué Racker hablaba poco? Porque no sabía hablar español. Y cuando empezó a hablar más español, habló más. Entonces, hay una enorme deformación. Freud le dice al pastor Pfister en una carta, me parece que los muchachos tomaron muy a pecho el tema de la neutralidad. Claro, hay ciertas distorsiones que se van acomodando para que las teorías sean redondas, completas, o como Strachey, ¿no? La interpretación completa, ¿no es cierto? Como si eso, la interpretación transmutativa, tiene que ser completa, como si existiera. Después nos damos cuenta que la semántica de la interpretación, el contenido cognitivo, tiene poco que ver con lo que escucha el paciente. Tiene mucho más que ver el ritmo, la oportunidad, el acercamiento del analista a la pantalla o al diván o al sillón, lo que fuera, lo que sea, lo que usemos como herramienta, no importa qué, en la medida que construyamos un vínculo que sea un vínculo confiable, éticamente confiable, eso es el encuadre para mí, la confiabilidad del vínculo. Después, si es martes, jueves, sábado, no, es totalmente secundario. No estamos en una ciencia exacta. Hemos visto niños dentro de un placar tratando de conservar su intimidad. Hemos aprendido un montón en la pandemia de cosas que sospechábamos, pero que ahora nos hemos aprendido más, ¿no? Bueno, no hace falta decir de gente que atiende que estamos en el auto, a veces nosotros estamos en el auto de vacaciones, en una casa o en otra. Por supuesto que hay que tener un determinado momento donde uno se encuentra, pero la pandemia nos ha beneficiado muchísimo en términos de que nos ha permitido conectarnos con distintas herramientas con los pacientes. En este momento tengo un paciente grave, trato de no tomar muchos pacientes difíciles. En fin, sobre lo grave tengo una definición que depende del vínculo terapéutico, no de la psicopatología, pero este es un paciente que vino entre droga y un pasado borderline complejo, que lo estoy tratando de sostener o de aguantar. Winnicott diferencia sostener y aguantar, pero digamos de aguantar a través de los medios que manejo. Lo puedo ver 2 veces por semana porque no tenemos ni yo ni él posibilidades de vernos más. Pero le digo que me mande un WhatsApp los lunes y miércoles, los veo martes y jueves, que el sábado me mande un mail porque no abro el WhatsApp durante los fines de semana. Entonces, nos manejemos con esas herramientas. Si es necesario, yo lo veo por Zoom, que yo le mando, pero si es necesario, hagamos una videollamada de 10 minutos. Entonces lo voy sosteniendo como voy pudiendo. Hoy tenemos herramientas enormes para sostener, para poder armar algo que entre la medicación, el sostén y todo, pueda ser un paciente con el cual podamos dialogar a partir de la contención. No sé por qué vine acá, pero debe ser porque este paciente me tiene preocupado. Como dice Winnicott, por algo le llaman la teoría del concern, ¿no? De la preocupación, que diferencia los pacientes. No todos los pacientes nos preocupan, ¿no? No, bueno, estaba hablando de las teorías. Peirce, epistemólogo, filósofo, dice, las teorías deben ser ligeras, dice, porque siempre necesitan correcciones. Y esto es interesante, ¿no? O sea, hay que conocer mucho una teoría, después tomar distancia, después conocer otras, tomar distancia y jugar y ver qué nos sirve a nosotros, quiénes somos, en un momento. Pues en un momento me servía mucho Klein a mí y después dije, pero estos pacientes no puedo ver desde Klein. Y después descubrí Winnicott y después descubrí, hay que animarse a explorar. La curiosidad en psicoanálisis ha quedado muy ligada a la sexualidad y es una
es una verdadera pena. La curiosidad es fundamental. La curiosidad, la vitalidad, el interés, la búsqueda, ¿no? Es fundamental para poder ser un analista mejor. Yo digo, son las 12, yo no sé a qué hora termina esto, pero yo me paro acá porque me paro y Sí, lo decime, habíamos dejado un tanto abierto. Si hubiera mucha participación, podríamos extendernos, pero podemos definir. Son las 12, podemos dejar unos 15 o 30 minutos de participación. También depende de su tiempo. yo a la 1 tengo una reunión que tengo que estar un poquito descansado porque esa reunión va a Ok. ser larga. Y vengo de una reunión de 9 a 12 con la Asociación de Ajá. Mendoza. Y entonces, dejemos entre 20 y 25 minutos más. Yo ya no hablo Perfecto. y que hable la gente y tú me dices cuándo paramos. Sí, sí. Ok. Bueno, pueden pedir la palabra o pueden hacer sus preguntas en el chat también. Y le transmitimos la pregunta al doctor. Cuando leía tu libro, me hizo pensar mucho esa de somos lo que nos fundó prácticamente, ¿no? O sea, esa historia. Entonces, yo contacté con el psicoanálisis a través de unos argentinos que fueron a México en el 76. Mm. Iban en la famosa diáspora y estaban en en la lista esa de la triple A, ¿no? Sí, sí, la dictadura, claro. Sí, sí. Sí, y entonces ellos iban y llevaron un psicoanálisis bien interesante y todos éramos muy jovencitos. Y al final uno dice, bueno, pues de ahí partimos, ¿no? Le fuimos sumando, como tú decías, las nuevas aportaciones, las otras visiones, pero parte de esto inicial sigue vivo en nosotros. Mm, Ya, mm. vivo y integrado, ¿no? Sí, vivo quiere decir también que se va transformando, ¿no? Sí, Es sí. decir, claro, es decir, se va transformando porque seguramente los argentinos llevaron el psicoanálisis que ellos aprendieron de los migrantes, por eso decía los migrantes iniciales que llegaron durante la guerra a Argentina. La APA, la primera asociación argentina, fue fundada en 1942, o sea, en el medio de la guerra. Y estos llegaron en los años 40, 40 y pico. Entonces, esos formaron a las primeras camadas de argentinos y los argentinos con la dictadura fueron a México, a Brasil, a España. En España, si bien existían algunos psicoanalistas, prácticamente había psiquiatras, algunos con formación más o menos dinámica, con alguna lectura, pero fue tan arrasador lo del psicoanálisis de los argentinos en España que, bueno, empiezan a aparecer distintas asociaciones importantes y los argentinos están en distintas asociaciones, ¿no? Ha cambiado muchísimo, pero es que todo, bueno, en México también había lecturas y había alguna idea del psicoanálisis, pero después aparecen los argentinos. Bueno, eh, es probable que las migraciones, por eso yo creo que las migraciones eh, tienen que ver con con la elaboración de teorías que también son reactivas y son cambiantes, porque el fenómeno migratorio tan común hoy la migración es absolutamente común, produce cambios en la sociedad que recibe a los migrantes y viceversa, y se produce
un híbrido ahí. Es como analista y paciente producen un tercero, como diría Ogden, el tercero analítico. Es una producción del analista y el paciente que aparece en ese tipo de vínculo y no aparece con otro En otro. analista. Claro. Así que interesante lo que decís de México porque... Y fíjate que a México han ido analistas de distintas teorías, a Venezuela también, en su momento, ¿no? En su momento fue Goldenberg, que era un tipo, no era analista, pero fue muy amplio. Fueron otros analistas que fundaron, que, digamos, integraron la Asociación de Caracas y las dos asociaciones que hay en Venezuela. Y bueno, y después se han reproducido en distintos tipos de enfoques y de relaciones político-científicas. Y en México tenemos, bueno, 5 o 6 asociaciones de IPA, por ejemplo, ¿no? De FEPAL. 6 me parece que son, ¿no? Estaba solo la PM, después la freudiana, después, bueno, Ahora varias. son 7, son 2 en 7. Monterrey, Ah, 2 2 en en Monterrey. Monterrey, Creí que había una sola. 4 en el Distrito Federal, 1 en Guadalajara y apareció recién León, ¿no? Bueno, Pero sí fíjate, es cierto que sí, ese tercero analítico, la conjunción del que vino y del que recibió y luego entregó, ha formado asociaciones muy interesantes y pensamiento psicoanalítico muy interesante, que no es el mismo que trajeron, es claro, otro, claro, ¿no? Y claro. con interesantes aportes. O sea, lástima que se fue Andrés, porque también Andrés tendría mucho que decir, ¿no? Sí, sí, hemos hablado con Andrés en su momento, sí, sí, una lástima. Bueno, pero tenemos algo que él ha escrito bastante. Eh, Perdona, es que aquí hay una pregunta en el chat. dale. ¿Ya? ¿Ya? La voy a tratar de traducir porque está en portugués. Entonces, Luis Fernando Gallego le pregunta si es posible que usted se explaye más sobre la teoría de Kohut, que en opinión de él permanece más marginal, versus, al contrario, Winnicott, que está más en el mainstream psicoanalítico. Y sí, claro, sí, sí. Winnicott tuvo mucha vigencia en Europa y la sigue teniendo, a pesar de que murió en el 71. Kohut murió en el 81, murió 10 años después. Kohut conocía a Freud cuando, cuando Freud se iba de Viena, él estaba en la estación de trenes, Kohut. Ahí lo conoció, no lo vio en otra oportunidad. En el 38, 39, Freud muere en el 39, por ahí. Y Kohut se va a Chicago, también judío austríaco, nacido en Viena, Kohut, se va a Chicago y es psiquiatra, joven y después después cuando es psicoanalista enseña a Freud ahí y empieza a pensar diferente. Kohut tiene distintos momentos en su obra, como casi todos los autores, ¿no? Tienen distintos momentos. El último libro, que es por donde hay que empezar a leer Kohut, es Cómo cura el análisis, con signo de pregunta. Fíjense que Kohut se pregunta lo mismo que Jay Greenberg se pregunta hace 5 años. Jay Greenberg es un relacional que fundó la perspectiva relacional junto con Mitchell y Louis Aron en Nueva York. Jay Greenberg se pregunta, ¿cómo cura el análisis? Fíjense que después de 100 y pico años, más de 100 años, todavía no estamos muy seguros de cómo cura el análisis. Eso hay que desarrollarlo. Kohut en el 70 y pico, 71, 72, dice, ¿cómo cura el análisis? Hace una serie de hipótesis. Lo que sucede con Kohut es que tenía una personalidad distinta a la de Winnicott. Winnicott era un tipo más afable, políticamente más, a ver, ¿cómo se diría? Más piola, más
tenía más jeito, no sé en portugués cómo se dice, pero tenía ese jeito más de rúa, ¿no? Eh, y Kohut era más duro, le decían Mister Ciencia a Kohut. Ese era el apodo que tenía, era un poco más duro, vienés, no inglés. Winnicott era un tipo bastante, con humor, bastante irónico, pero con bastante humor. Kohut era un tipo medio serio, y además tenía que luchar con la gente que venía de la escuela del yo, que era muy fuerte. Por un lado estaba la escuela del yo en Estados Unidos, y después estaban algunos culturalistas en San Francisco y en Nueva York, descendientes de Karen Horney, de Eric Fromm, de Sullivan. Entonces era difícil para Kohut y no construyó mucho un grupo muy sólido. Pero tiene enfoques, por ejemplo, el tema de la empatía, el asunto de lo que él describe como el psiquismo, que es un psiquismo muy diferente al que plantea Freud, es un psiquismo intersubjetivo, digamos, que se va construyendo como una red intersubjetiva, cosa que después toma Mitchell en la intersubjetividad, en la definición de intersubjetividad. Pero lo más importante de Kohut es lo que él plantea respecto al Edipo. Y él dice, Edipo, y lo plantea en oposición, digamos, a lo que fue Telémaco y la historia de Grecia, digamos, donde Edipo no es para Kohut el chico que mató al padre, sino reactivamente. Edipo fue un hijo abandonado por un pedófilo, que era Layo. La pedofilia era bastante común, era el amor griego, pero Layo era especialmente pedófilo y violento. No era cualquier cosa. Lo cuentan distintos historiadores de la época, ¿no? Y lo agarró Edipo porque el oráculo le había dicho que lo iba a matar, la pitonisa del oráculo, que era la que interpretaba el oráculo, primera analista, la pitonisa, le dice a Layo que el hijo lo va a matar. ¿Y qué hace Layo? Y le clava lo que llamaban fíbulas, que eran huesos en los pies, y lo abandona en el campo. Eso es lo que hace con Edipo. Edipo lo encuentra un pastor, bueno, conocemos la historia, que en general no difiere de muchos. Hay muchos que han contado la historia de Edipo, pero Sófocles es una de ellas, no difiere mucho de otros. Lo encuentra un pastor, después se le presenta el hijo del rey de Tebas, que no, en fin, no tenía hijos, y a partir de ahí es rey, digamos, y a los 14 años, 15 años, Edipo cruza en ese Carrefour del camino con Layo y lo mata porque Layo lo maltrata también. O sea, todo depende de cómo se cuente la historia, ¿no? Edipo, que parece un asesino, es una víctima de un padre. Esto, bueno, lo ha trabajado por un lado Raskowski, pero por otro lado Kohut es la hipótesis central de él, el artículo póstumo de él, que se llama Empatía y el Círculo de la Salud Mental, ¿no? El Círculo de la Salud Mental, bueno, no me voy a meter en eso porque es muy largo, pero ese es el último artículo de Kohut, que Kohut se muere y lo lee el hijo de Kohut en un congreso, donde él cuestiona la centralidad del Edipo y la rivalidad. Lo que importa para nosotros es la rivalidad intergeneracional versus la colaboración intergeneracional que había sido dejada de lado en las teorías más duras del Edipo. Por otro lado, bueno, eso es Kohut, hay mucho más que hablar de Kohut, pero por otro lado, está traducido al portugués el libro.
Pero si no, lo pueden leer en español, a ver, y ahí tomo esta parte de Kohut. Pero por otro lado, las cuestiones de género hoy, bueno, replantean toda la cuestión del Edipo de una manera notable. Y esto, tenemos que hacer psicoanálisis vivo y ver que el psicoanálisis es un producto de la cultura. Lo fue para Freud y lo es para nosotros, producto de la cultura, ¿sí? O sea, va cambiando. Este, mano levantada de, sí, 12:15. Dale, Marcos, ¿cómo te va? Adelante. Hola, ¿cómo te va, Carlos? Hola, querida gente. Los acompaño en esta presentación, me parece muy dinámica, muy linda, gracias, FEPAL. Carlos, me encantó la presentación por el abanico que has abierto y creo que eso es parte importante del psicoanálisis, poder ser un abanico que se abre cada vez más. Me gustó lo que dijiste de esa situación de los dos que se unen para un tercero y que es realmente importante, que es el vínculo que da la posibilidad a algo que se llama en el análisis, que es la construcción. Más allá de la interpretación, la construcción. La construcción es algo que se hace entre los dos. Como los objetos creativos de ese momento. Me gustó. Voy al tema del Edipo y la visión del Edipo que traes. Y esto me trae un poco, bueno, por obligación teórica y de mi formación, que Ferenczi. Y que de alguna manera vos estás hablando casi de las esencias del trauma temprano, lo que ha sido el trauma temprano y el Edipo, como expresión clara en la literatura de una situación que es histórica y eterna. Me gustó mucho esa situación y por eso lo creía traer aparejado, que es también cómo va cambiando la situación del Edipo a lo largo de la historia del psicoanálisis, cómo podemos pararnos en desde distintas miradas, y eso cómo nos enriquece para pensar en que hasta la teoría de la técnica va cambiando. Y todo lo que esto va generando que no sea, el psicoanálisis no es algo inmóvil o paralizado o frenado. Gracias a todos. Y los dejo acá y felicitaciones. Gracias, Marcos. Sí, yo no hablo de técnica, ¿no? Técnica es una palabra que se aplica a la física, a la química y a la ciencia. No, a mí no la técnica. No. Es que es muy importante el valor de las palabras. Yo no hablo de técnica, no hablo de seminarios, me parece que son palabras que al infiltrar nuestra formación nos conducen a una cuestión como exacta. No hay ninguna técnica. Hay artesanía, hay frónesis, como decía Aristóteles, sabiduría práctica, pero no, técnica es una palabra que no tiene que ver con el psicoanálisis, es un invento. Porque si no es como creer que hay una determinada técnica, hay una determinada manera. La manera de proceder se va encontrando con el paciente, se va haciendo artesanalmente con el paciente, como podamos. Por ejemplo, hay ciertas cuestiones que nosotros hemos aprendido y que nos han tomado, hablar de cantidades, por ejemplo, que son cosas de las épocas diferentes, que nosotros tenemos que darnos cuenta que van variando. Por ejemplo, esto que decía Marcos, lo del trauma temprano. En la medida que los autores han ido progresando en el psicoanálisis, han ido hacia atrás a buscar los orígenes, como decía Freud con el hombre de los lobos, buscando la escena primaria. Los autores post-freudianos o contemporáneos de Freud, como Ferenczi, han ido buscando
lo traumático más temprano, ¿no? Tratando de encontrar aquellas cosas que han hecho que la patología se forme y que aparezca. Hoy es importante en la sesión encontrarse con esas reediciones, con esas repeticiones de lo temprano, pero también con las ediciones. Yo ahí en mi libro tengo un capítulo sobre edición, que es lo nuevo del encuentro con un analista, porque a lo mejor con una pareja amorosa o con un analista, un paciente tiene la oportunidad primera en su vida de encontrar una relación distinta, que no es la del padre, la de la madre, la de la pareja anterior. La, no es reeditar, sino editar. No es representar, sino presentar. Es decir, no es el Fonstellum freudiano de la representación, que es poner delante de, sino encontrarse con nuevas presentaciones. Esto es interesante y son cuestiones a explorar. Son cosas que yo planteo en mi libro que después, mi libro tiene unos cuantos años, estoy desarrollando en otros escritos, ¿no? Donde me planteo, por ejemplo, escribí hace unos años Winnicott 40 años después de su muerte, porque veía que en mi institución y en otra había gente que se decía winnicottiana, dependiendo de... Y Winnicott se murió hace 40 años. Lo que importa de Winnicott o de los autores es cómo se transforman dentro nuestro y cómo le podemos dar cabida a esta sociedad de hoy. Winnicott no sabía cómo prender el Zoom, porque es de otra época. Muy agradecidos con Freud, con Ferenczi, con Winnicott, etc. Hay que tomar y seguir, como con nuestros padres. Hay que tomar y seguir adelante, y seguir investigando y seguir viendo algunas cuestiones que no se plantearon. Por ejemplo, y hay cuestiones novedosas que aparecen en el análisis de hoy, como la autodevelación, como el enactment. Son situaciones bastante nuevas que cuando uno las quiere ver desde teorías de años atrás, y no me refiero a autores de años atrás porque, por ejemplo, Ferenc y Grodek son contemporáneos, en el sentido de Agamben, de contemporaneidad, ¿no? Son contemporáneos, no tienen que ver exactamente con cuándo nacieron, pero si uno la ve desde esa perspectiva, es muy diferente a que si uno la ve de una perspectiva, como se llama, clásica, que de clásico, según Azorín, es aquel que escribe algo como Shakespeare, pero sigue diciéndolo hoy de otra manera. Eso es interesante. No es que lo dice igual. No tenemos que repetir al Freud igual. Tenemos que ver cómo Freud puede decirlo hoy, que es una construcción que hacemos nosotros de Freud, que es distinto a hablar de Freud, ¿no? Bueno, yo les agradezco, pero seguiría charlando mucho más, pero estamos medio en hora. No, y cuando me canso me pongo un poco irritable. Vengo desde las 9 de la mañana. Nosotros también te queremos agradecer, Carlos. Ha sido una jornada bien interesante, bien esclarecedora. Creo que a muchos nos gustó. Los comentarios es de gracias. Vamos a editar y la vamos a dejar en la plataforma, tanto en portugués como en español, para seguir haciendo diálogos así. BBC te agradece, FEPAL también, y seguiremos trabajando dialogando con los autores. Mes con mes intentamos hacer una reunioncita similar a esta. Bueno, muchas gracias Luis Armando, gracias a Rolando, a Gaitán. Les agradezco mucho, me parecen reuniones interesantes. Hagámosla con la libertad que nos da la pantalla, sin mucho libreto y tratando de rescatar lo más importante del psicoanálisis hoy, que es el compromiso, la espontaneidad y la autenticidad. Yo creo que tenemos que hablar de esas cosas que no habla tanto el psicoanálisis. Así que les agradezco mucho y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad. A mí me encanta
hablar sobre esto. Lo que pasa es que tengo que estar un poco más descansado y llega un momento que tengo que ir a dormir una siesta. Bueno, Bien. ahí la veo a Josefina, que hacía mucho que no la veía. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en Gracias. cualquier vuelta o cualquier otra oportunidad. Obrigado. Gracias a ti, Carlos. Gracias al equipo de BBC que apoyó mucho para que esto se realizara. Y nos vemos próximamente. Chao. Hasta luego, doctor. Chao. Chao. Chao.